Soy Rubén. Soy trailero de profesión y en mis años al volante he vivido muchas cosas, pero ninguna como aquella noche de octubre en la que tuve un encuentro que me heló la sangre. Esa noche, mi ruta me llevaba por una carretera secundaria poco transitada. El trabajo había sido duro ese día y mi cuerpo comenzaba a sentir el peso del cansancio. Decidí detenerme en un pequeño paradero junto a la carretera para descansar un poco. El lugar estaba desierto y la única iluminación provenía de la luna llena. Apagué el motor y me acomodé en la cabina, listo para cerrar los ojos y dejar que el sueño me envolviera. Algo llamó mi atención. Antes de que pudiera quedarme dormido, un ligero golpe, casi imperceptible, provenía de la parte trasera del camión. Al principio pensé que era solamente el viento, pero el sonido que se repetía una y otra vez no podía atribuirlo a la naturaleza. Fruncí el ceño intentando descifrar el origen de esos golpes. Tal vez algún animal se había acercado al camión en busca de comida. Con esa idea en mente, decidí bajar a investigar. Rodeé el camión en busca de cualquier señal de movimiento, pero no encontré nada. Todo estaba en orden. Las puertas estaban cerradas y no había rastro de animales. Regresé a la cabina un tanto inquieto y me preparé para dormir nuevamente. Justo cuando mis párpados comenzaban a cerrarse, escuché el sonido otra vez, esta vez más fuerte. Un golpe y luego otro y otro más, como si alguien estuviera jugando en la parte trasera del camión. Con el corazón acelerado, salí de la cabina y fui directo a la parte trasera del camión. Abrí la puerta con rapidez y levanté la linterna, esperando encontrar alguna explicación lógica. Lo que vi me dejó sin aliento. Allí, entre las sombras, se encontraba un niño. No tendría más de 6 años, vestido con ropa antigua y sucia. Sus ojos brillaban en una luz extraña y su sonrisa era perturbadora. Jugaba con una pequeña pelota que botaba contra la pared del camión, produciendo los golpes que había estado escuchando. Intenté hablarle, pero mi voz salió entrecortada. ¿Qué haces aquí, niño? ¿Dónde están tus padres?, pregunté, tratando de mantener la calma. El niño no respondió, solo continuó jugando con su pelota, ignorándome por completo. La sensación de irrealidad creció dentro de mí. ¿Cómo podía haber un niño en medio de la nada a estas horas de la noche y dentro de la caja de mi camión? Intenté acercarme, pero con cada paso que daba, el niño se alejaba, siempre manteniendo la misma distancia entre nosotros. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva y una sensación de frío recorrió mi espalda. De repente, el niño se detuvo, me miró directamente a los ojos. Su sonrisa se desvaneció y su expresión se tornó seria. No deberías estar aquí, dijo, con una voz que resonó en mis oídos como un eco lejano. Antes de que pudiera reaccionar, el niño se desvaneció en el aire, dejando tras de sí solo el silencio y la oscuridad. Aterrado, cerré la puerta del camión y regresé a la cabina. No pude dormir el resto de la noche. Mis pensamientos eran un torbellino de miedo y confusión. ¿Era un sueño o una alucinación? ¿Qué había sido eso? Sabía que lo que había visto no podía ser real, pero mi mente se negaba a aceptarlo. A la mañana siguiente, con el primer rayo del sol encendí el motor y me alejé de ese lugar maldito lo más rápido que pude. Durante el resto del viaje no pude dejar de pensar en el niño y en sus palabras. No deberías estar aquí. ¿Qué significaban? ¿Qué había pasado en ese paradero? Cuando llegué a mi destino, decidí contarle la historia a un amigo. Su rostro palideció al escuchar mi relato. Ese lugar, dijo, dicen que hace muchos años un niño murió allí en un accidente de coche. Desde entonces, su espíritu vaga por la zona jugando con los camioneros que se detienen a descansar. Las palabras de mi amigo confirmaron mis peores temores. Lo que había visto no era una alucinación. Desde ese día, evito esa carretera siempre que puedo, y cuando no tengo otra opción, nunca jamás me detengo en ese paradero, porque sé que el niño fantasma sigue allí, jugando en la oscuridad, esperando a su próxima compañía. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video. Era una noche oscura y tranquila, como muchas otras que había pasado conduciendo mi camión a través del vasto desierto de Sonora. La luna llena iluminaba el paisaje árido y el único sonido que rompía el silencio era el ronroneo constante del motor de mi camión.
Estaba acostumbrada a estos trayectos solitarios y largos, y solía encontrar consuelo en la soledad de la carretera. Pero esa noche, algo diferente estaba en el aire. Había salido de Hermosillo rumbo a Mexicali, un recorrido que conocía bastante bien. Todo iba bien hasta que pasé por un tramo particularmente desolado. La radio se quedó sin señal y el único entretenimiento era el murmullo de mis propios pensamientos. De repente noté algo extraño en el retrovisor. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada debido al cansancio. Vi una figura a caballo acercándose rápidamente detrás de mí. Me resultó extraño considerando que estábamos en medio de la nada y que no había visto una sola alma en kilómetros. Aumenté un poco la velocidad, pensando que seguramente se trataba de algún vaquero que había salido a pasear. Pero cuando la figura se acercó lo suficiente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo que vi no era normal. Era un vaquero, sí, pero algo estaba terriblemente mal. El jinete no tenía cabeza. El caballo, un hermoso corcel negro, se movía con una velocidad asombrosa manteniéndose al ritmo de mi camión. Apreté el volante con fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos y traté de mantener la calma. Pensé que tal vez estaba alucinando, que el cansancio me estaba haciendo ver cosas que no existían, pero no importaba cuántas veces cerrara los ojos o sacudiera la cabeza. La figura seguía allí, siguiendo mi camión como una sombra a pleno día. Aceleré, esperando dejar atrás esa aparición, pero el jinete sin cabeza no parecía tener problemas en seguirme. Mantuve la mirada fija en la carretera, temiendo mirar atrás. El sonido de los cascos del caballo resonaba en mis oídos como un eco que no desaparecería. Fue entonces cuando la figura comenzó a adelantarse, colocándose a un lado de mi camión. Pude verlo claramente a través de la ventana del pasajero. La capa del vaquero ondeaba con el viento y donde debería haber estado su cabeza, solo había una especie de neblina oscura. Mi corazón latía con fuerza y sentía el sudor frío en mi frente. No sabía qué hacer. ¿Cómo escapas de algo que no debería existir? De una figura que desafía toda lógica. En un acto de desesperación recé en voz alta, pidiendo protección y tratando de mantener la calma. De repente el jinete sin cabeza giró bruscamente y se desvió del camino, desapareciendo en la oscuridad del desierto tan rápidamente como había aparecido. No podía creer lo que acababa de ver. Reduje la velocidad tratando de recuperar el aliento y la compostura. Finalmente, llegué a un área de descanso y me detuve. Me bajé del camión con las piernas temblorosas y encendí un cigarrillo. Miré hacia el horizonte desértico, esperando no ver nada fuera de lo común. Cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia atrás, esperándolo encontrarme nuevamente con el jinete sin cabeza. Aún hoy, me pregunto si lo que vi fue real o una pesadilla nacida del cansancio y la soledad, pero en el fondo, algo me dice que esa noche, en el desierto de Sonora, me encontré con un fantasma. Era una de esas noches oscuras y solitarias. Había salido de la Ciudad de México con una carga que debía entregar en Yucatán. El viaje era largo y como siempre lo tomé con calma, disfrutando del paisaje que ofrecía la carretera. Alrededor de la medianoche me encontraba en un tramo particularmente desolado, con apenas unos pocos vehículos cruzando de vez en cuando. La radio había dejado de captar señal y el único sonido era el del motor del camión. En medio de esa soledad vi dos figuras en la orilla de la carretera. A medida que me acercaba, pude distinguir que eran dos adolescentes. Hacían señales desesperadas para que me detuviera. Parecían tener entre 16 y 17 años a lo mucho. Y a esa hora, y en un lugar tan apartado, no podía simplemente ignorarlos e irme. Reduje la velocidad y me detuve a un lado de la carretera. Bajé la ventana y les pregunté qué hacían allí tan tarde. Me dijeron que necesitaban llegar a un pueblo cercano y que el autobús los había dejado varados. Su historia me pareció creíble y además no podía dejar a esos chicos a su suerte en medio de la nada. Subieron a la cabina y les ofrecí un lugar para que se acomodaran en la litera detrás de los asientos. Estaban visiblemente cansados, así que no tardaron en dormirse. Continué mi camino pensando que había hecho lo correcto en ayudarlos. Pasaron unos 20 minutos cuando de repente escuché susurros detrás de mí.
Al girar la cabeza los vi de pie junto a la puerta de la cabina, con los rostros pálidos y una expresión de pánico. «Déjanos bajar, por favor», me dijeron en voz baja. Sorprendido, se bajaron rápidamente y los observé alejarse por el camino. Reinicié el motor y continué mi ruta. Aún confundido por lo sucedido, no había avanzado mucho cuando al revisar el retrovisor mi corazón se paralizó. Los dos chicos estaban nuevamente en la litera, dormidos como si nada hubiera pasado. Pisé los frenos de golpe haciendo que el camión se tambaleara. Los chicos se despertaron y nuevamente con el mismo tono desesperado me pidieron que los dejara bajar. Esta vez, sin entender qué estaba pasando, accedí sin hacer preguntas. Nuevamente los vi alejarse, esta vez con un nudo en la garganta y un creciente sentimiento de inquietud. Decidí continuar mi viaje, tratando de convencerme de que tal vez estaba demasiado cansado y mi mente estaba jugando trucos. Sin embargo, al mirar nuevamente el espejo retrovisor, allí estaban otra vez, durmiendo, tranquilamente en la litera. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Estaban allí, una vez más, pidiéndome que los dejara bajar, con los mismos rostros pálidos y asustados. Esto se repitió una y otra vez. Cada que los dejaba bajar, reaparecían en la litera. Mi cabeza daba vueltas, y el terror comenzaba a invadirme. No sabía si estaba volviéndome loco o si realmente estaba siendo víctima de algún tipo de fenómeno paranormal. Finalmente, en un punto de desesperación, decidí detenerme en una gasolinera que estaba abierta. Necesitaba hablar con alguien, cualquier persona, para sentirme cuerdo nuevamente. Al entrar al local, el encargado me vio pálido y nervioso. Le conté lo que me había pasado tratando de mantener la calma. El hombre me miró con seriedad y tras un momento de silencio, me dijo que hacía muchos años 2 adolescentes habían muerto en un accidente en esa carretera. Desde entonces, había rumores de que sus espíritus aparecían pidiendo ayuda, pero siempre desaparecían antes de llegar a su destino. Escuchar eso me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Regresé al camión, decidido a no mirar más el retrovisor. Con el corazón en la garganta, reinicié mi viaje, evitando pensar en lo que había vivido. Los chicos no volvieron a aparecer, pero la sensación de inquietud me acompañó hasta llegar a Yucatán. Hasta el día de hoy, no sé si lo que viví fue real o producto de mi imaginación. Sin embargo, cada vez que paso por ese tramo de carretera, no puedo evitar recordar esa noche y sentir una profunda incomodidad. Esa experiencia cambió mi forma de ver la carretera. Mi nombre es Iván. Llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de México como trailero. En todo este tiempo he visto y vivido muchas cosas, pero nada se compara con lo que me sucedió una noche en el tramo conocido como Plan de Barrancas, entre Guadalajara y Tepic. Apenas había luna y la neblina empezaba a cubrir el camino. Conducí atento ya que esa zona es famosa por sus curvas peligrosas y sus barrancos profundos. Todo iba bien, escuchaba música para mantenerme despierto, cuando de repente la radio empezó a emitir estática. Moví el dial para tratar de mejorar la señal y en medio de la estática escuché una voz desesperada. «Hola, ¿alguien me escucha? Tuve un accidente en el kilómetro 42. Necesito ayuda, por favor». La voz pertenecía a otro trailero. «Aquí, Iván, te escucho fuerte y claro. Estoy cerca, dime. ¿Qué pasó?» «Aquí, Iván, te escucho fuerte y claro. Estoy cerca, dime qué pasó». «Gracias, amigo. Mi nombre es Raúl. Tuve un accidente y mi camión se quedó volcado. Por favor, necesito que llames a mi esposa. Dile que estoy bien y que pronto estaré en casa». «Tranquilo, Raúl. Voy para allá». Aceleré lo más que pude, atento a cada señal, buscando el kilómetro 42. Finalmente lo vi. Las luces de la policía y una ambulancia ya estaban en el lugar. Aparqué mi camión a un lado y corrí hacia los oficiales. «Soy Iván, otro trailero. Acabo de hablar con Raúl por la radio. ¿Cómo está él?» Los oficiales me miraron con extrañeza. «Raúl,
Preguntó uno de ellos. ¿Dijiste que hablaste con él? Sí, hace unos minutos. Me pidió que llamara a su esposa. El oficial me miró con una expresión sombría. Lo siento, amigo, pero Raúl murió hace varias horas. No pudiste haber hablado con él. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ser posible. Miré hacia el camión volcado y vi a los paramédicos cubriendo un cuerpo con una manta blanca. Era Raúl. Aún así, saqué mi teléfono y llamé al número que Raúl me había dado. Contestó una mujer con voz preocupada. Bueno, dijo con un tono que me confirmó que había estado esperando noticias. Señora, mi nombre es Iván. Soy trailero y Raúl me pidió que le dijera que todo estaba bien y que pronto estaría en casa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Susurró finalmente. Gracias por decirme eso. Colgué el teléfono y sintiendo una mezcla de tristeza y confusión. Esa noche, mientras continuaba mi camino, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. La radio permaneció en silencio, pero la sensación de que Raúl de alguna manera había logrado despedirse a través de mí me acompañó durante todo el trayecto. Y desde aquella vez, cada vez que paso por Plan de Barrancas, le envío una oración en silencio, esperando que haya encontrado la paz. Mi nombre es Eustaquio y soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido muchas carreteras y he vivido muchas experiencias, pero hay una en particular que jamás olvidaré. Ocurrió una noche oscura mientras manejaba por una antigua carretera hacia San Blas, Nayarit. Me dirigía a dejar una carga de víveres y aunque ya era tarde tenía que llegar a mi destino. Esa carretera, la de Jalcocotán, siempre me ha dado mala espina. Es angosta, llena de curvas cerradas y está rodeada de un espeso bosque que parece tragarse cualquier rayo de luz. Pero como buen profesional, seguía adelante. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando vi a lo lejos la figura de un hombre parado al borde de la carretera. La luz de mis faros lo iluminó y noté que llevaba un costal grande y pesado. Parecía desesperado. Agitaba la mano pidiendo raite. Normalmente no acostumbro a recoger a desconocidos, pero algo en su mirada me hizo detenerme. Quizás era la desesperación o tal vez solo quería compañía en esa solitaria carretera. El hombre subió al camión con dificultad cargando su pesado costal y se acomodó en el asiento del copiloto. Era delgado, de mediana edad y llevaba ropa vieja y desgastada. Apenas cerró la puerta sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en su presencia me inquietaba. Gracias, amigo. Necesito llegar a San Blas, dijo con una voz ronca y cansada. ¿Qué llevas en el costal? Parece pesado. Me miró fijamente. Sus ojos reflejaban una oscuridad que no supe interpretar. Solo algunas cosas personales, dijo, y desvió la mirada hacia el camino. Seguimos avanzando y la conversación se hizo cada vez más rara. El hombre hablaba de cosas sin sentido. Mencionaba nombres y lugares que no reconocía. Decía que había vivido en la región toda su vida, pero cada vez que le preguntaba algo en específico, cambiaba de tema. ¿Sabes? Dijo de repente. Estas carreteras están malditas. Muchas almas rondan por aquí. No supe qué responder. La sensación de incomodidad se intensificaba con cada palabra que decía. Pensé que solo eran supersticiones, pero su tono de voz me hizo dudar. Sí, he escuchado historias, contesté tratando de mantener la calma, pero no creo en esas cosas. El hombre soltó una risa baja y sin alegría. Las almas perdidas no necesitan que crean en ellas para seguir vagando. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad de la carretera de Jalcocotán, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El silencio del bosque solo era interrumpido por el ruido del motor y las palabras inquietantes de mi pasajero. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde el bosque? Preguntó de repente. Miré por el rabillo del ojo hacia los árboles que bordeaban la carretera. La oscuridad era total y sentí un nudo en el estómago. No, nunca. Mentí. Solo es un bosque, le dije. El hombre sonrió de una manera que me heló la sangre. Volteó lentamente hacia mí y me dijo, ellos nos están mirando ahora mismo. Sentí un sudor frío correr por mi frente. Quise terminar la conversación, pero las palabras no salían.
El hombre seguía hablando, cada vez más extraño, mencionando nombres de personas que decía que habían muerto en esa carretera, describiendo accidentes y desapariciones con un detalle escalofriante. El hombre seguía hablando, cada vez más extraño. Mencionaba nombres de personas que según él habían muerto en la carretera años antes. Describía accidentes y desapariciones con un detalle escalofriante. De repente, sentí una punzada de dolor en la cabeza, como si algo invisible me apretara el cráneo. El hombre me miró con una expresión que nunca olvidaré. «¿Estás bien, amigo? Pareces pálido», dijo con una sonrisa torcida. Quise responder, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Algo en el costal que llevaba el hombre empezó a moverse, como si algo dentro de él intentara salir. «¿Qué llevas en ese costal?», logré preguntar con voz temblorosa. El hombre miró al costal y luego a mí. Sus ojos brillaban con una malicia inhumana. «Lo que queda de aquellos que no creyeron», dijo en un susurro. En ese momento, un ruido ensordecedor llenó la cabina del camión. Un grito agónico, como de varias almas atormentadas. El dolor en mi cabeza aumentó y perdí el control del camión. Sentí como salíamos del camino y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que había tenido un accidente, pero milagrosamente había sobrevivido. Pregunté por el hombre que me había acompañado, pero no había rastro de él. Los médicos y la policía solo encontraron el camión volcado en medio de la carretera, sin nadie más a bordo. Desde esa noche, evito esa carretera a toda costa. Nunca supe quién era ese hombre o qué llevaba en su costal, pero cada vez que pienso en esa noche, siento como algo oscuro me sigue vigilando desde el bosque. Y esa, amigos, es la razón por la que nunca doy raite, y menos en la carretera de Jalcocotán.